Hola, soy Fundamentum. Hoy vamos a ver la función de esa típica curvatura que nos mostraban en la escuela, en la clase de física. El típico problema en donde nos decían, tiras una bola hacia arriba, llega hasta cierta altura y vuelve a bajar. Bueno, esa curvatura se llama parábola. Y aquí, básicamente vamos a estar viendo la función cuadrática, y se llama de esa manera justamente por un detalle. Y es que todas las parábolas se escriben de la misma manera, f de x igual a por x a la 2 más b por x más c. Y justamente ese primer término que está multiplicado por la x a la 2 es lo que le da el nombre, la x al cuadrado. Y es que justamente si no tuviéramos esa x al cuadrado no tendríamos ningún tipo de curvatura en nuestra línea. Así que algo importante a recordar es que todas las funciones cuadráticas no pueden tener a igual a 0. Pero básicamente cumple lo mismo que la función lineal. Todos esos términos que están antes de la x van a ser una propiedad de ella. La a va a ser la curvatura, la b va a ser el desplazamiento en x y la c en este caso va a ser la intersección en y. La curvatura como tal, con el signo, nos va a decir hacia qué lado se abre. Básicamente lo pueden decir como concavidad, y es que con el signo negativo es la misma que siempre hemos visto. Viene de abajo, llega hasta cierta altura y baja de nuevo. Esa es cóncava hacia abajo. Con el signo positivo es básicamente que venga de arriba, baje hasta cierto punto y vuelva a subir. Y esa va a ser cóncava hacia arriba. Y básicamente el valor específico que tenga esa A nos va a decir si es más ancha o si es más estrecha. Entre 0 a 1, esta va a decir que va a ser más ancha de lo normal. Si es mayor a 1, esta va a ser más estrecha. Y si solamente es igual a 1, es la que todos conocemos. B específicamente te va a decir cómo es el desplazamiento en X. Pero para eso necesitas otra ecuación que es la del vértice. Justamente ese punto hasta donde llega antes de volver por donde vino. Lo cual es xb, lo cual es la posición del vértice, es igual a menos b dividido 2 por a. Entonces apenas veas tu función, básicamente puedes decir si se va hacia la derecha o a la izquierda. Básicamente si es con signo negativo va a ir a la derecha, si es con signo positivo va a ir a la izquierda. Y con el vértice puedes enseguida saber en dónde está específicamente situado. Ya la C, como es la intersección en Y, obviamente va a ser en la posición x igual a 0 y va a ser el punto en donde la curvatura va a tocar la ordenada. Y hay una cosa curiosa, seguramente los profesores te vayan a decir algo como ordenada y abscisa, y es que, como tal, esos son los nombres que le dan a los ejes del plano cartesiano. La ordenada es la Y, la abscisa es la X. Una tontería realmente, no sé por qué mencionaban eso, pero bueno. Hay veces en donde no solamente va a estar a la izquierda o a la derecha, pero puede estar más arriba o abajo que el 0, 0, que es en donde normalmente está la parábola. Y simplemente para ver esa altura tienes que evaluar la xb que conseguimos y ponerla en la función normal. Eso te va a dar enseguida la altura a la que está la parábola. Pero justamente con ese cambio de posición vamos a tener una cosa. Y es que si la concavidad no es opuesta al eje x, la curvatura va a tocar a este eje en dos puntos. Y con eso tenemos otra ecuación que nos va a decir en dónde es que está haciendo esa intersección. Lo cual es x de la posición 1 y 2 va a ser igual a menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Lo cual es una ecuación que seguramente hayas visto anteriormente en la escuela. La típica ecuación del estudiante. Y bueno, con este tipo de función, de las cosas que más te van a preguntar es lo que tenemos acá. Si te preguntan cuál es el punto máximo o mínimo, simplemente tienes que encontrar el vértice, ya que ese es el punto más bajo o más alto al que va a llegar la ecuación. Si te están preguntando por las raíces, soluciones, ceros o el intercepto en x, simplemente utilizas la ecuación que ya vimos anteriormente, la x1 de 2. Y de hecho, en base a eso también te pueden preguntar algo muy específico, y es cuántas soluciones tiene esa función. Y es que si nos vamos a esa ecuación, la parte de la raíz determina cuántas intersecciones vamos a tener. Como la raíz tiene ciertas condiciones, pasan este tipo de cosas. Si la b a la 2 menos 4 por ac nos da un número mayor a 0, vamos a tener un número real al que le podemos sumar o restar el resto de la ecuación. Y eso nos muestra que tiene dos soluciones reales. En el caso en donde todo eso nos dé 0, vamos a tener solo menos b dividido 2 por a. O sea que solamente hay una solución a eso. Una sola intersección. Y cuando es menor a 0, ya no estamos en los números reales, entonces ahí no vamos a tener una intersección en x. Lo cual es básicamente que la concavidad de la función no está en dirección del eje x. O sea, seguramente va a ser cóncava hacia abajo y está por debajo del eje x o algo por el estilo. Entonces eso básicamente se escribe de esta manera. El número de soluciones depende de b a la 2 menos 4 por a por c.
Y otra cosa que realmente es solamente un tip, es que si no quieres pasar por un proceso largo, podemos simplemente despejar cuál es la altura de nuestro vértice. Como ya sabemos que la x del vértice está dada por menos b dividido 2 por a, podemos poner eso en nuestra función original y empezar a hacer simplificaciones, lo cual al final nos va a dar que esa y del vértice está dada por c menos b a la 2 dividido 4 por a. Entonces, con las propiedades que ya sabemos, podemos enseguida saber cuál es la altura. Otra cosa que es necesario que sepas, y es que en este tipo de funciones, desde el vértice a ambos lados, a medida que cambian de posición, vamos a tener los mismos valores de y a la misma distancia, porque es simétrica. Entonces, si te preguntan cuál es el eje de simetría, simplemente es esa posición en donde tenemos el vértice. Hay una cosa que seguramente no te vayan a preguntar, pero es bueno saberlo porque pues hay algunos profesores que sí lo preguntan, pero es que básicamente la función la puedes reinterpretar en términos de nuestro vértice. Y esto básicamente lo llegamos a hacer haciendo completación de cuadrados, que es básicamente factorizar, que si de pronto no sabes qué es, ahí te voy a dejar un video en donde explico qué es la factorización. Pero en resumidas cuentas, es simplemente tomar la b, dividirla por 2 y elevar todo eso al cuadrado. Ese término que nos da, simplemente lo agregamos sumando y restando a la ecuación que tenemos, ya que se va a cancelar por sí sola. Y la cosa es que cuando tenemos a por x a la 2 más b por x más ese término que agregamos, sigue la misma ecuación de lo que daría la suma de a y b, todo al cuadrado, el cual se llama binomio. Entonces básicamente nos quedaría algo como x más b dividido 2, todo eso elevado al cuadrado, más la c menos el término que agregamos. Y en este caso básicamente lo que queda sumando a x es la posición del vértice y lo que está por fuera del binomio es la altura del vértice. Bueno, vamos a aplicar todo esto, que básicamente tenemos dos funciones, la f de x que es igual a x a la 2 menos 4 por x más 3 y la g de x que es igual a menos 2 por x a la 2 más 5 por x menos 1. Entonces, determinemos cuál es la concavidad de estas funciones. Ya que en f de x la a va a ser igual a 1, es cóncava hacia arriba. Como la g de x tiene como a menos 2, esta es cóncava hacia abajo, por el signo que tienen. Si encontramos el vértice de f de x, básicamente tenemos que en f de x la a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 3. Entonces ya tenemos los términos para hacer la posición del vértice, que es la ecuación que tenemos acá, y reemplazamos, lo cual nos queda como 4 dividido 2 por 1, que es igual a 2. Y enseguida podemos sacar la altura con esta ecuación que habíamos visto. Y reemplazando nos queda que y es igual a 3 menos 4 a la 2, dividido 4 por 1. Y ya que en esta división tenemos términos iguales, simplemente le quitamos s a la 2 en el de arriba. Y nos quedaría 3 menos 4. Entonces nuestra altura es menos 1. El vértice está en la posición 2 a la altura de menos 1. Bueno, ¿en dónde se intersecta con el eje y? Ya habíamos dicho que la c nos dice eso. Aquí c es igual a 3. Podemos hacer la prueba en la posición x igual a 0 y evaluamos enseguida. Entonces 0 a la 2 nos queda 0, menos 4 por 0 también es 0 y nos queda el más 3. Ahí ya comprobamos que siempre la c nos va a decir en dónde estamos interceptando con el eje y. Si también te piden el rango y el dominio de esta función, simplemente puedes decir que el dominio siempre va a estar en todas las x, ya que esta se expande con todos los números reales, pero el rango depende del vértice. Si fuera una parábola normal, centrada en el origen, sería y mayor o igual a 0. En este caso, como el vértice no está en 0, 0, sino más abajito, en y igual a menos 1, el rango va a ser todas las y mayor o igual a menos 1. Ahora vamos a ver cuál es la intersección en x de la curva, o las soluciones. Hay dos maneras de conseguir esto. Con la ecuación cuadrática que ya tenemos, igualando la ecuación a 0, porque asumimos que la altura va a ser 0, pero en este caso tendremos que factorizar y hacer un par de cosas, pero no nos tenemos que complicar. Como ya tenemos la ecuación que nos da las x, simplemente reemplazamos los términos que teníamos desde antes. Podemos empezar con el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, y saber cuántas soluciones tenemos. Entonces, menos 4 a la 2, menos 4 por 1 por 3, es igual a 16 menos 12. Lo cual nos da 4. Como esto es mayor a 0, enseguida sabemos de que vamos a tener dos puntos en donde se intercepta la curva con el eje x. Ahora, si reemplazamos esto con la función que necesitamos, tenemos que nos queda 4 más menos raíz de 4 dividido 2 por 1,
lo cual al final es 4 más menos 2 dividido 2, lo cual nuestra primera posición sería 4 más 2 igual a 6, dividido 2, 3. La segunda posición, 4 menos 2, queda 2, dividido 2, nos queda 1. Ya con todo esto ya podemos graficar. Entonces lo que ponemos primero es el vértice, el cual está en la posición 2 con la altura menos 1. Tomamos los puntos en donde se intercepta con el eje X, el cual son el 1 y el 3, y ponemos el otro que es la intersección en Y, que está a la altura de 3. Como las funciones cuadráticas son simétricas, este punto también lo podemos poner al otro lado y hacer nuestra curvatura. Aquí ya podemos confirmar lo que habíamos visto antes, y es que esta función no va a tomar ningún valor que esté por debajo de menos 1, entonces menos 1 va a ser nuestro punto mínimo. Y como podemos seguir tomando posiciones hasta el infinito, básicamente vamos a tomar el dominio de todo lo real. También podemos ver que es cóncava hacia arriba, como habíamos dicho, y aquí al lado podemos venir y hacer la función en términos del vértice. Teníamos a nuestra f de x, que es igual a x a la 2 menos 4 por x más 3, y simplemente hacemos lo que habíamos dicho antes, que es tomar la b, dividirla por 2 y elevarla a la 2 todo el término. Entonces eso lo vamos a agregar sumando y restando, y para hacer la simplificación de nuestro binomio, siempre vamos a utilizar el término que está sumando. Esa parte nos queda como x a la 2 menos 4 por x más menos a la 2 elevado a la 2. Aquí no estamos haciendo la operación de ponerla al cuadrado porque igualmente la vamos a dejar así cuando esté en el binomio. Entonces, simplificado, queda x más 2, todo sobre 2. Y es que con la simplificación siempre se toma el signo que está en el medio. Lo único que como nuestro término también es un menos 2, quedó positivo. Por fuera del binomio teníamos que era más 3 menos 4, lo cual nos queda como menos 1. Y ya tenemos toda la función en términos del vértice, lo cual es x sumado por 2, todo sobre 2, menos 1. Y directamente queda igual que el vértice que ya habíamos encontrado antes, en donde lo que está sumando x es la posición del vértice y lo que está por fuera es la altura del vértice. Y bueno, eso es lo más importante que vas a necesitar para esta función. Esto es mayoritariamente lo que te piden en los ejercicios, y aquí te dejo la nota completa para que la tengas a mano para resolver los tuyos. Si de pronto ves que hay alguna cosa que no mencioné acá y la necesitas para un ejercicio, simplemente déjala en los comentarios y yo lo actualizo y te ayudo a resolver ese problema. Chao.